Ha llegado la hora de actuar como pueblo. Antes de nada, queremos hacer llegar a los y las presas exiliadas y deportadas políticas todo nuestro apoyo y cariño. Hoy queremos reafirmar el compromiso de la izquierda abertzale. No pararemos hasta que todas y todos los represaliadas caminen libres por las calles de Euskal Herria. Para superar la fase interior y que nuestros hijos e hijas vivan en paz y libertad, tenemos claro que hay que trabajar en alcanzar soluciones justas y duraderas a la confrontación armada. Y para ello es necesario vaciar las cárceles y acabar con el destierro. Mientras sigan existiendo represaliadas políticas, este pueblo no conocerá ni la convivencia ni la libertad. Esta cuestión precisa de una solución integral, en la que los agentes vascos alcancen acuerdos y actúen con responsabilidad. No podemos condenar a nuestro pueblo al sufrimiento, y eso es lo que nos ofrecen desde Madrid, el esquema cruel y criminal de vencedores y vencidos, que solo sirve para desfigurar el conflicto político y condicionar el futuro de este pueblo. En Euskal Herria, en cambio, hay una mayoría social, sindical y política que desea superar el ciclo político anterior. Por eso hacemos un llamamiento a todos los agentes para acordar entre todos una hoja de ruta. Debemos actuar y elaborar un plan integral partiendo del consenso y el acuerdo, para conseguir la puesta en libertad de los y las presas gravemente enfermas, para acabar con la dispersión, en definitiva, para liberar a todos y todas las presas políticas. Por todo ello, para promover la resolución, hacemos un llamamiento y animamos a toda la sociedad vasca, desde la dinámica Kalera Kalera, a participar en la manifestación convocada el próximo 17 de septiembre, domingo, a la 1:30 del mediodía, que partirá de la Plaza del Solar de Portugalete. Urratxe urratz, kalera kalera, bakea eta askatasuna irabaztera.